dependiendo de qué país venga, esa barrera, que como vimos era la única, se levanta de manera automática. Pero incluso le agregó un condimento más a este desajuste que tal vez tenemos en el sistema de salud en Argentina, que es una comunicación que hizo ANMAT en 2016, en donde dijo que cuando ANMAT aprueba determinadas indicaciones, porque obviamente ha podido evaluar justamente para dar fe de la calidad, la seguridad y la eficacia, pero aquellas indicaciones para las cuales ANMAT no toma una decisión, no significa que esté prohibida. E incluso dice que las indicaciones off-label, por ejemplo, indicarle vacaciones en el exterior a alguien que no trabajó ni 5 días, dice ANMAT que son exclusiva responsabilidad del médico tratante. Es decir, que si pensamos rápidamente, Argentina cuenta con una sola barrera que, dependiendo de cuál sea el país del que proviene la tecnología, se levanta muy fácilmente, y que la propia agencia regulatoria nos dice que si por algún motivo la barrera no se levanta, que uno puede pasar por abajo y que seguramente alguien va a pagar. Los médicos tenemos la fantasía de que somos muy útiles para la población. La verdad es que claramente no hace falta aclarar que el agua potable y las cloacas seguramente serían mucho más útiles para los resultados en salud importantes para la población. Lo cierto es que acá, en un estudio que está publicado en Clinical Evidence, se evaluó qué grado de efectividad o qué grado de evidencia tenían las indicaciones de los médicos. Sobre 3.000 casos, en el 50% de esas prescripciones, la efectividad era desconocida, es decir, no se sabía cuál era realmente el efecto de esa medicación en la vida real. Y si uno le suma a ese 50% el porcentaje de veces que los médicos prescribimos algo que probablemente no sirva o sea perjudicial, en donde difícilmente sea beneficioso o tengamos dudas entre beneficios y perjuicios, 65 de cada 100 veces que los médicos les prescribimos algo a un paciente, a priori no podemos estar seguros de que eso sea algo que lo vaya a beneficiar. Y todos sabemos que muchas veces los jueces terminan decidiendo estas conductas, y la verdad es que a priori uno se preguntaría, ¿realmente lo que hacen los jueces será resolver las inequidades que tiene nuestro sistema? Bueno, a priori, este estudio que realizó OPS en 4 países de la región no demuestra que eso sea así. Los jueces, casi en el 90% de los casos, fallan a favor del que demanda, asumiendo que es algo que necesita ese paciente. Lo que se vio es que la prescripción no siempre se sustentó en evidencia científica, que claramente no demanda en salud el que tiene una necesidad, sino el que tiene plata para pagar un abogado. Y aunque les parezca mentira, encontraron que las demandas por prescripción de medicamentos bajo receta en los 4 países siempre se relacionaba con un grupo reducido de médicos. Hablábamos antes de la palabra innovación, entonces vamos a intentar hacer un paralelismo con cosas no sanitarias para entender qué sería realmente innovador, para que podamos diferenciar lo nuevo de lo innovador. Acá tenemos claramente 2 innovaciones: la invención de la rueda en el año 3500 a.C., la invención de la valija en el año 726 de esta era. ¿Qué sería innovador después de haber alguien descubierto estas 2 cosas? La valija con rueditas. Claramente algo que no solo es nuevo, sino que aporta un valor que hasta ese momento no existía. Pero no debiéramos estar dispuestos a pagar el mismo precio por una valija con rueditas que por valijas nuevas. Podrán ser nuevas, podrán ser más lindas, pero en ningún caso son innovaciones. La innovación es algo que, además de ser nuevo, tiene que demostrar que aporta un valor que hasta ese momento no existía a los fines de un resultado de salud para la población. Y entonces, si nos viéramos la cara y estuviéramos frente a frente, yo les pediría que levantaran la mano quienes creen que aún con recursos infinitos desde el punto de vista económico sería necesario que alguien definiera qué cubrir y qué no. Yo creo que responderían, si no todos, la mayoría, que sí. Yo creo lo mismo, pero la mala noticia es que los recursos no son infinitos. Como verán, hasta ahora no hablamos en ningún momento de plata, y pese a que todo el tiempo hablamos de alto costo, alto costo, alto costo, el tema es mucho antes de saber cuánto cuestan los medicamentos. Pero vamos a ver un par de datos sobre el impacto económico que tienen las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en 1996 hacían falta invertir $50.000 para lograr un año de vida adicional en la población. 4 años después,
ese número pasó de 50.000 a 200.000 para lograr el mismo resultado. Claramente parece que nos estamos volviendo cada vez más ineficientes en el uso de los recursos. Y esto es un estudio viejo, pero la verdad que me parece que es muy gráfico, es un estudio de Schrack publicado en New England en 2004, que lo que presentó es que en una década, en el periodo 1994-2004, la sobrevida por cáncer de colon se había duplicado, lo cual desde el punto de vista sanitario es una excelente noticia, pero el costo de lograr duplicar la sobrevida aumentó 320 veces para lograr justamente ese resultado, y ni hablemos si esa duplicación son de 4 a 8 años o de 15 a 30 minutos. Y la verdad es que, como recién decía, parece que todo el tiempo todo tiene esta forma, ¿no? Pesos, pesos, pesos. Y la realidad es que hay mucho por hablar antes de hablar de plata. A mí me gusta decir que el idioma español nos ayuda mucho porque justamente la frase es medicamentos de alto costo, es decir, que antes de hablar del alto costo, o en realidad del alto precio, porque el costo está por discutirse, debiéramos exigirle, en este caso a los medicamentos, que demuestren que están en condiciones de decir o de anunciarse que sirven para lo que dicen servir, y después vemos cuánto cuesta, porque probablemente mucho de lo que hoy no alcanza para pagar muchas tecnologías que bien valen la pena, es por pagar otras tantas que son poco menos que porquerías. ¿Y habría que brindar cobertura a todo lo que aprueba ANMAT? Bueno, entonces vamos a intentar convertirlo en otra pregunta. ¿Qué tendríamos que considerar para decidir si hay que cubrirlo o no? Y se me ocurren por lo menos estas tres situaciones: que realmente sean la solución a un problema, que esa tecnología, el precio tenga alguna relación con el beneficio que aporta, y también nos gustaría, o me gustaría, poder analizar de manera comparativa con lo que yo ya tengo, porque imaginemos que tenemos una nueva droga que versus placebo mejora 2 meses la sobrevida en un cáncer, y resulta que tengo otro que en vez de 2 meses la mejora 6 meses. Entonces, claramente hay cosas por ver, más allá de si ANMAT levantó la barrera. Entonces vamos a ver brevemente estos tres conceptos, que sea verdaderamente la solución al problema. ¿Se imaginan que si alguien nos dijera que tiene la solución a los problemas de vivienda de Argentina y nos trajera el barril del Chavo del 8, ¿este sería realmente la solución a los problemas de vivienda del país? Claramente no. Y entonces, la verdad es que, así como si nosotros tenemos problemas de vivienda, el barril del Chavo no es la solución. Los que son viejos como yo recordarán el programa de Berugo Carámbula, ¿no? En donde él decía Alcoyana, Alcoyana, cuando se producía justamente esa combinación de lo de arriba y lo de abajo. En este caso notamos que claramente no hay ninguna Alcoyana, Alcoyana entre el problema de vivienda y el barril del Chavo, pero también tenemos que hacer lo mismo entre las enfermedades y las tecnologías que supuestamente se anuncian para hacer una solución al problema. Esto es simplemente para mostrarles un caso que es la distrofia muscular de Duchenne, en donde, sin entrar en la enfermedad en sí, estas personas tienen un deterioro progresivo de la marcha, terminan falleciendo muchos precozmente por problemas respiratorios o cardiovasculares, y existe en el mercado una droga que se llama Ataluren, que se anuncia y está aprobada justamente para tratar la distrofia muscular de Duchenne. Entonces les voy a mostrar, esto es una tabla de resultados GRADE, que es una herramienta para evaluar cuánto podemos confiar en los resultados de los estudios. Esto es una tabla que hicimos nosotros a partir de un amparo para una obra social provincial. Como ven, ahí dice en una columna, dice certeza, con moderada o alta certeza, es decir, estamos suficientemente convencidos a partir de la evidencia científica. Dice lo siguiente, que es probable que Ataluren no reduzca cambios en la distancia, perdón, no produzca cambios en la distancia recorrida, es decir, no los haga caminar más, pero tampoco produzca cambios en la declinación de la distancia, ni los hace caminar más, ni evita que cada vez caminen menos, que probablemente no modifique la calidad de vida, etcétera, etcétera. Es decir, claramente esta droga es a los fines de la distrofia de Duchenne lo que el barril del Chavo es a los problemas de vivienda del país. El segundo tema que decíamos es que el precio tenga relación con el beneficio que aporta esa tecnología. Entonces, si pudiéramos juntar $500.000, sé que no son momentos para pagar nada en dólares, pero imaginemos que pudiéramos juntar $500.000, ¿ustedes estarían dispuestos a comprar esta mansión? Yo les doy una ayuda como para que tomemos rápido la decisión.
hace 2 semanas esta casa se vendía por 20 millones de dólares. Es decir, parece que está de oferta. Yo diría que yo estaría dispuesto, si pudiera juntar la plata, a pagar 500 mil dólares. Y entonces junto una pequeña suma y me voy hasta la inmobiliaria y le digo, mira, vengo a reservar esta mansión. Y el de la inmobiliaria me dice, ¿sabés que justo se acaba de reservar? Pero tengo por 500 mil dólares algo prácticamente igual, un monoambiente. La verdad es que no parece que uno estuviera dispuesto a pagar los mismos 500 mil dólares por la mansión que por un monoambiente. Es decir, que claramente debiera haber una relación entre el beneficio y el precio. Entonces vamos a llevarlo a temas sanitarios. El síndrome de Morquio o mucopolisacaridosis tipo 4A también es una enfermedad rara en el que a estas personas les falta una enzima y entonces, gracias a Dios, alguien encontró la solución. Les falta la enzima, un laboratorio produce la enzima, lo que se llama elosulfasa alfa, y fíjense lo que les pasa a estos pacientes. Tienen baja estatura, fracturas múltiples, problemas de todo tipo, y los casos más graves fallecen antes de los 20 años. ¿Qué le pediría uno a una tecnología para una enfermedad que, por ejemplo, hace que la gente no tenga una vida más allá de los 20 años? Bueno, uno... Ah, Esteban, a ver, quedaste congelado. La tecnología, la elosulfasa alfa, es que mejora 20... Esteban, Sí. quedaste congelado un ratito, así que hubo unos minutitos que no te escuchamos. Uy, ¿te recordás dónde? ¿Puedo volver para atrás? No, ahí en esta filmina que estabas de cuando dijiste que no vivían más que 20 años. Ah, bien, perdón entonces. Y No, ahí, gracias por avisarme. se ve que por internet quedaste Sí. congelado. Bueno, si cualquier cosa me volvés a avisar, Estela. Lo que decía es lo siguiente, esta enfermedad genera, para empezar, es una enfermedad en la que a estas personas les falta una enzima y que genera que tengan baja estatura, afectación ósea grave, es decir, múltiples fracturas, problemas de todo tipo, y los casos más graves fallecen antes de los 20 años. Alguien descubrió lo que aparentemente sería la solución para este problema, la enzima, pero esto no logró demostrar en ningún caso que mejorara resultados duros, como por ejemplo mejorar la sobrevida o la dependencia a la ventilación mecánica, pero lo cierto es que algo demostró, mejora 22 metros la caminata de estas personas, y alguien podría decir, che, tal vez para una persona que tiene morquio, caminar 22 metros más puede cambiarle su calidad de vida. Por ejemplo, le permitiría cierta autonomía si se queda solo en la casa. Es decir, no es un desenlace que no sea a priori para considerar. El tema es cuánto estamos dispuestos a pagar porque la gente camine 22 metros más. Este es el precio de este medicamento, 380 mil dólares por año. Parece que estaríamos pagando lo que vale una mansión por un monoambiente. Y la tercera pata que decíamos que habría que analizar previo a decidir si vale la pena la cobertura o decidir la cobertura, es compararlo contra lo que ya tenemos. Entonces, veamos lo que es un análisis de costo-efectividad, obviamente muy, muy rápido. Como ven, ahí hay un puntito azul en el medio. Esta sería la tecnología que hoy tenemos disponible, cualquiera fuera, es decir, sería nuestro punto de partida. Y podemos tener una tecnología que sea mejor o peor que la que ya teníamos en términos de resultados de salud, y más o menos costosa que la que tenemos actualmente. Si esta nueva tecnología cayera acá, es decir, es mejor y encima más económica, nadie tendría duda de que esto hay que cubrirlo. De hecho, esto se le llama cuadrante dominante o tecnología dominante. Pero si por el contrario la tecnología cayera acá, es peor que la que ya teníamos y encima más cara, la verdad que tampoco habría muchas dudas. No hay que cubrir estas tecnologías, por eso se lo llama cuadrante dominado o tecnología dominada. La mala noticia es que en general las tecnologías caen en el cuadrante superior derecho, es decir, son un poco o mucho mejores, un poco o mucho más caras. Entonces, ¿qué pasa si dentro de ese mismo cuadrante cae acá? Mira, la verdad que parece que es demasiado costosa para un pequeño beneficio extra, y en el mismo cuadrante, si cae acá, parece que es muchísimo mejor en términos de resultados, teniendo que desembolsar un poco más. Esto lleva a lo que se conocen como umbrales de costo-efectividad, o aquello que yo estoy dispuesto a pagar de más por determinado beneficio adicional, y esto es lo que definen en general muchos países para determinar si algo va a ser cubierto o no. Esto es darle valor al dinero, es decir, ¿qué obtengo por aquello que pago?
¿Qué aporta la evaluación de tecnología para tomar decisiones o mejores decisiones? Bueno, para empezar, solo recordemos que tecnologías es tanto un programa de prevención como un test diagnóstico, como un dispositivo, una válvula protésica, etcétera, un medicamento, obviamente, y cualquier procedimiento. Es decir, todo lo que ponemos en marcha para diagnosticar, tratar a nuestros pacientes es una tecnología, y evaluación de tecnologías sanitarias, según la definición más reciente de la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, dice que es un proceso multidisciplinario que usa métodos explícitos, es decir, hay todo un proceso formalmente definido con la intención de establecer el valor de las tecnologías en sus distintos momentos en el ciclo de vida, con la intención de darle información a los decisores justamente para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad. ¿Qué pretende analizar la evaluación de tecnología? Básicamente debiéramos pensar que la evaluación de tecnología es un puente entre la evidencia científica y las decisiones de cobertura, y el foco de la parte técnica de una evaluación de tecnología está puesto en la certeza, es decir, cuánto podemos confiar que lo que dicen los estudios sea verdaderamente lo que va a pasar en la vida real, cuál es el impacto clínico, ya habíamos dicho el comparador adecuado o no, cuáles son los desenlaces que nos importan, si que camine 22 metros más o que mejore la sobrevida, y cuál es el efecto mínimo que vamos a aceptar, más allá de lo que sea estadísticamente significativo o no. Y la tercera pata, desde lo técnico que hace la evaluación de tecnologías, es evaluar si vale la pena pagar por esa tecnología, lo que recién veíamos de la costo-efectividad, y también ver si podemos pagarlo, porque tal vez es costo efectivo, pero no nos queda nada en nuestro presupuesto para pagarlo. Vamos a ver rápidamente las dos primeras partes, porque la verdad es que hoy asistimos a algo que es casi paradójico. Estamos probablemente en el momento de la historia con mayor posibilidad de acceso a la información, pero lo que tenemos es mucha duda sobre la confiabilidad de esa información o de esos datos, y entonces podríamos llevarlo a un ejemplo relativamente reciente, ¿no? ¿Se acuerdan que Bolsonaro dijo que él se curó del COVID-19 básicamente porque le indicaron hidroxicloroquina? ¿Puede ser verdad que la hidroxicloroquina lo salvó? Sí, claro que puede ser verdad. ¿Pero puede no serlo? Obviamente puede no serlo. Tal vez se curó porque se iba a curar igual. Entonces, lo que tenemos que tratar en ciencia, digamos, es tomar decisiones justamente basadas en métodos científicos, partir de una hipótesis, que podría ser, en este caso, que la hidroxicloroquina mejora, por ejemplo, la sobrevida o evita la muerte o reduce los días en terapia, y confirmar o rechazar esa hipótesis. Esto, la evaluación de tecnología, en este caso, sería el puente entre esa hipótesis y la confirmación o la refutación, pero lamentablemente muchas decisiones en salud se toman más basadas en la fe que en la ciencia, se parte de una verdad que en vez de intentar ver cómo busco puentes, lo que trata la fe es de destruir los puentes que eventualmente refuten esa verdad, porque las verdades no merecen o no requieren ser confirmadas. Entonces, un ejemplo obviamente muy tonto, alguien podría plantear que estas dos personas tienen la misma altura, si quien lo fuera a confirmar o a refutar fuera la ciencia, lo convertiría en una pregunta, ¿tienen la misma altura? Y pondrían en marcha un ensayo clínico en donde la intervención sería medirlos, como vemos claramente no es la misma altura, y la ciencia terminaría diciendo, la hipótesis ha sido rechazada, estas dos personas no tienen la misma altura. ¿Qué haría la fe? La fe, en vez de convertirlo en un interrogante, lo convertiría en una verdad, tienen la misma altura, y ante la confirmación de que en realidad no la tienen por el método científico, la fe diría cuáles son los motivos por los cuales parece que no tienen la misma altura, en realidad el ángulo en que lo mediste estuvo equivocado, o el que parece más bajo se agachó, o el que parece más alto se puso en puntas de pie, etcétera, etcétera. Esto a mí no me preocupa en términos de la fe, de hecho, cada uno tiene sus creencias y está muy bien que así lo sea, pero la verdad es que en ciencia tomar decisiones basadas más en la fe que en el método científico es bastante, bastante complicado. Y entonces, esta me parece que es una frase muy atinada a los fines de lo que estamos viendo, esta frase de Edward Deming, que digo, nosotros creemos en Dios, todo el resto tiene que traer datos. Y esto es lo que le pide la evaluación de tecnologías sanitarias justamente a las tecnologías para definir si valen la pena o no cubrirlas. Entonces, imaginemos que yo logro descubrir el lifchituzumab,
y lo presento en ANMAT para que finalmente evalúa eficacia, seguridad y calidad y lo aprueba para un cáncer de pulmón, que son estos pacientes que están representados a la derecha. Es decir, que si ANMAT lo aprueba, el lifstuzumab se encuentra en condiciones de ser prescripto por cualquier médico y de ser recibido por cualquier paciente. Ahora, ¿es lo mismo que le hayan dado en los estudios clínicos a todo el mundo solo lifstuzumab y que en realidad tenemos que asumir que el efecto fue de la droga y tal vez fue de la alimentación o del día en que le dieron el tratamiento, etcétera, etcétera, en donde en realidad parece que hay que buscar con lupa los resultados? ¿O sería bastante mejor hacer ensayos clínicos controlados en donde a un grupo le demos una droga, llamémosla oncosumab, y al otro le demos lifstuzumab? Claramente los ensayos clínicos controlados, desde el punto de vista de la certeza, son mucho más confiables que los estudios observacionales. Pero aún siendo ensayos clínicos, a la hora de repartir esos grupos en cada una de las ramas, lo que se llama aleatorizar o randomizar, la manera en que los repartimos también puede hacer que confiemos más o confiemos menos. Imaginemos que fuera yo, que soy Lifshitz, el interesado en que al lifstuzumab le fuera bien, y entonces a la hora de repartir, justamente yo tengo un sobre translúcido que veo que ahí dice lifstuzumab y veo que este paciente, la verdad que se lo ve bastante avanzado en su enfermedad, y probablemente yo diga que a este paciente en realidad lo vamos a asignar a la rama oncosumab. Claramente ese proceso de definir cómo se reparten las ramas puede bajarle puntaje al ensayo clínico. Todos sabemos que muchos estudios empiezan cada uno con una X cantidad de personas en cada rama y muchas veces se pierden pacientes en el seguimiento. La pérdida de seguimiento es un problema potencialmente muy serio para lo que se llama riesgo de sesgo de los resultados. Y el otro tema que hace la evaluación de tecnología, decíamos, es ver cuáles son los desenlaces que nos importan. Entonces, no es lo mismo que tengamos dos drogas para el cáncer, que las dos impacten sobre vida, que ahora está muy de moda ya no pedirle a las drogas oncológicas que hagan que la gente viva más, sino que le pedimos otras cosas que nos quieren hacer creer que es bastante parecido que vivir más. Y, por ejemplo, un outcome muy difundido en términos de oncología es lo que se llama la tasa de respuesta objetiva. Entonces, simplemente ver qué es la tasa de respuesta objetiva. Tenemos una droga hasta ahora que hace que la gente viva desde un tiempo cero hasta determinado momento en que fallece. No es lo mismo que una nueva droga haga que la gente viva más, esto sería mejora en la sobrevida, esa brecha claramente sería una mejora en un resultado duro. La tasa de respuesta objetiva es que en realidad las personas se mueren el mismo día que se iban a morir, pero básicamente lo que se hace, o lo que es la tasa de respuesta objetiva, es que, por ejemplo, ese cáncer de pulmón se redujo de tamaño. La verdad es que a priori podrá mejorar algún síntoma, reducir de tamaño un cáncer de pulmón, tal vez por el efecto que tiene, la masa ocupante, pero en ningún caso debiéramos estar dispuestos a aceptar como iguales un indicador realmente mucho más blando en términos de resultados, como es la tasa de respuesta objetiva o el periodo libre de enfermedad, cosas que nada tienen que ver de manera directa con vivir más. Una vez que vemos sobre cuál desenlace actúa, otra cosa que le interesa mucho a la evaluación de tecnologías sanitarias es ver, bueno, está bien, los dos impactan en sobrevida, pero ¿cuánto? ¿Cuál es la magnitud del efecto? No es lo mismo 3 meses que 2 años, claramente. Ahora, tenemos que empezar a mirar riesgos absolutos. Fíjense este estudio. Este es un estudio que demostró que determinada droga mejoraba 70% prácticamente, reducía el riesgo de fractura casi 70% versus el placebo. Ahora, claramente uno podría decir, che, ¿quién dudaría que esta tecnología hay que incluirla en la cobertura? Pero si miramos el riesgo absoluto, la reducción del riesgo absoluto es de solo el 1%, de 1,6 a 0,6. No hay que mirar tanto el riesgo relativo, sino sobre todo la reducción del riesgo absoluto. Y como decíamos, finalmente los aspectos económicos, claramente 3 meses o 2 años no es lo mismo, pero tampoco es lo mismo vivir 3 meses en ese estado de salud y 2 años postrado en cama o internado en terapia. Probablemente si uno le preguntara a una persona con una enfermedad neoplásica si prefiere vivir 3 meses muy bien o vivir 2 años tirado en la cama, tal vez elegiría 3 meses, y cada una de esas situaciones tiene un costo, de ahí vienen los estudios de costo-efectividad o de costo-utilidad. ¿Dónde se cruza la evaluación de tecnologías sanitarias con la internación domiciliaria? En parte
este auspicio, digamos, de Best-Care y su rol activo como empresa para mejorar el servicio, digamos, de internación domiciliaria, hace que uno se pregunte, che, ¿la internación domiciliaria les cabe en las generales de la ley? Bueno, en cuanto a la certeza, la verdad es que si alguien me dice que un antibiótico que le van a dar en internación domiciliaria para tratar una neumonía, no hace falta que yo sepa si los estudios sirvieron o no, la verdad que estaríamos equivocados. Es decir, que lo que tiene que ver con la certeza, tanto en cuán confiables son los resultados, los desenlaces y el impacto que pueda tener en la calidad del servicio, que acá sí claramente puede haber una diferencia, que no es ya el antibiótico solamente, sino lo que acompaña o el entorno de un servicio de internación domiciliaria, podría tener alguna diferencia. Y en cuanto a evaluaciones económicas, todos sabemos que la internación domiciliaria salió como una herramienta, surgió como una herramienta de control del gasto, y entonces uno podría hacer, por ejemplo, lo que se llaman estudios de costo-minimización. Se supone que el tratamiento en internación y en internación domiciliaria, por ejemplo, de una neumonía, o hacer la recuperación de una fractura de cadera y hacerle la profilaxis de trombosis venosa profunda, no debieran ser diferentes en cuanto a la eficacia. Uno podría evaluar cuál es la alternativa más económica y optar por ella. Y si bien vimos una pata técnica de la evaluación de tecnologías, la evaluación de tecnologías es en realidad una herramienta técnica, pero que no tiene ningún sentido si no sirve para tomar decisiones de política sanitaria, es decir, si no sirven para patear al arco. Y entonces uno podría ver este esquema de lo que es habitualmente el proceso en el que se hace la evaluación de tecnologías. Una agencia en general empieza por filtrar, es decir, por elegir qué tecnologías directamente ni va a evaluar. Una vez que decide cuántas sí va a evaluar, tiene que priorizar en qué orden las va a evaluar, porque lamentablemente no se pueden evaluar 100 tecnologías en el mismo momento. Y entonces, ¿cómo hacer la priorización? Hay una frase que me gusta mucho, que dice que cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Y entonces, ¿cómo debiéramos priorizar? Imaginemos que esto es una enfermedad. Claramente sería ideal que partiéramos de una enfermedad y que evaluáramos que ahí hay una necesidad no cubierta, que saliéramos desde la enfermedad a buscar la tecnología y que una vez identificada la tecnología decidamos incorporarla a la cobertura, pero lamentablemente hoy las decisiones en general parten de la tecnología y la tecnología parece que sale a ver a qué enfermedad se le pegan, y aun cuando una enfermedad claramente tiene una necesidad no cubierta que nada parece ser resuelta por la tecnología, en este caso sería el barril del Chavo, de alguna u otra manera parece que esa tecnología se le pega y finalmente terminamos cubriendo algo que nadie necesitaba. Entonces, ¿por dónde empezar a tomar decisiones? Claramente por el principio. Si tenemos problemas de vivienda y de hambre, claramente la solución no puede ser que un productor nos ofrezca entradas para el Teatro Colón, pero mirá que te estoy dando entradas en un lugar privilegiado del teatro y que encima te puedo hacer un descuento y pasa a ser costo efectivo. Nada de ello importa si la tecnología realmente no es la solución a los problemas. Por lo tanto, uno debiera lograr que sean las enfermedades las que salen a buscar a la tecnología que lo resuelve, y la tecnología que no resuelve ninguna necesidad no cubierta directamente no sea considerada en la cobertura. Finalmente decíamos que esto es para tomar decisiones, y entonces no hay que olvidarse que cada vez que decidimos incorporar una tecnología a la cobertura, debiéramos pensar casi en el hecho de intentar meter una prenda de ropa más en esa valija que rebalsa de ropa. Hay solo dos maneras de meter algo más en esa valija, o en una valija. Aumentar el tamaño de la valija, y a eso se le llama técnicamente mayor presupuesto, o sacar ropa de la valija, y eso se llama desinversión, que es dejar de dar cobertura a tecnologías que han sido reemplazadas por otras mejores. La tercera, que se usa mucho por estos lados, es la hipocresía. Es hacerle creer a la gente que le damos cobertura y que en realidad finalmente nadie accede, o solo acceden los que gritan fuerte o los que tienen algún carnet que empieza con algún número y termina con 10. Por eso me gusta tanto esta frase, que se la escuché decir al defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que si no podemos mejorar la hipocresía, digamos la verdad. Para terminar, algunas reflexiones. Bienvenida a las tecnologías verdaderamente innovadoras, las valijas con rueditas, que generen beneficios clínicos significativos. No queremos más drogas para el cáncer que mejoren el periodo libre de enfermedad, queremos que la gente viva más, o por lo menos no queremos pagar lo mismo por ese resultado. Hay que tratar de explicarle a los pacientes que cualquiera que le acelere el acceso a tecnologías que no necesita
en realidad lo que le está haciendo es retrasar el acceso a algo que verdaderamente hubiera sido mejor para manejar su enfermedad. Si bien hoy el problema, como sabemos, es el costo, ojalá llegue el día en el que el único problema sea justamente eso. Hoy hay mucho por discutir antes, porque como vimos, hay un montón de distorsiones que nada tienen que ver con cuánto cuestan las tecnologías, y necesitamos herramientas de priorización explícitas, como por ejemplo la evaluación de tecnologías sanitarias, que reduzcan el impacto de la medicina basada en la sentencia. Dos frases finales, una de Arthur Bloomfield que dijo: hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar, y esto debiéramos recordarlo cada vez que alguien prescribe algo para los pacientes. Y una frase de Confucio, yo estoy convencido que Confucio debe haber vivido en Argentina, cuando dijo: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Eso es todo, voy a dejar de compartir la pantalla y obviamente quedo a disposición para las preguntas que pudieran tener. No sé por qué no puedo dejar de compartir la pantalla. No importa, sino, a ver, vos, Claudio, si no podés ayudar, a ver vos como hospedador, a descompartir. Bueno, muchas gracias, Esteban, realmente excelente. Siempre tus exposiciones son sumamente claras, didácticas, así que felicitaciones. Obvio que en el chat está lleno de excelente, felicitaciones, como siempre, excelente. Una pregunta, ¿realmente los prescriptores son conscientes de esto o también son engañados a tu criterio? A ver, yo creo que hay mucho camino por recorrer partiendo desde la buena fe, digamos. Si bien todos sabemos que hay muchos intereses muchas veces en lo que se decide, esos intereses pueden estar condicionados por intereses personales, que también, porque siempre pensamos en el interés que está condicionado porque alguien recibió determinado beneficio por prescribir no sé qué cosa, lo cierto es que también esos intereses o esos conflictos de intereses pueden ser intelectuales. Imagínense el conflicto de interés que tiene alguien que hizo toda la investigación de una droga y que alguien le venga a decir que la certeza en esa investigación es baja. Esa persona va a decir: no, la verdad que no te lo acepto. Yo creo que hoy lo que queda claro es que está muy lejos el prescriptor del financiador, digamos, el prestador del financiador. No están alineados en intentar ver cómo se hace para lograr lo mejor para el paciente, y en esto me parece que hay que empezar a tomar algunas medidas. La verdad que yo a veces me pregunto, ¿cuál es la razón por la que existe un auditor? ¿No? Uno se podría pensar, ustedes son una sociedad de auditoría, ¿cuál es la razón? Si los médicos prescribiéramos lo que realmente está demostrado que sirve en el paciente correcto y en el momento correcto, ¿haría falta que un auditor confirme que esa prescripción fue adecuada? Y la verdad que la auditoría parece haber surgido en gran medida porque los prescriptores muchas veces hacemos cualquier cosa, pero no desde la mala intención, muchas veces desde el desconocimiento. Y entonces, realmente, así como creo que una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias no tendría sentido si realmente las tecnologías fueran cubiertas solo en aquellos momentos en donde realmente suponen un beneficio para la población. Creo que los prescriptores hoy están casi como en un mundo, digamos, aislado de lo que es en realidad el entorno de un sistema de salud, y lo que tenemos que intentar es ver cómo nos sentamos todos juntos a una mesa. Yo de hecho participo de un proyecto en el cual están financiadores, prestadores, el productor de tecnología y nosotros como Facultad de Medicina, intentando ver de qué manera se incorporan las tecnologías con los cuatro sentados a la mesa, intentando que el que esté en el centro sea finalmente el que se va a beneficiar o el que se debería beneficiar, sobre todo, que es el paciente. Pero creo que hay mucho camino por recorrer, pero sí me parece que eventos como estos, o el hecho de que nosotros tengamos un montón de personas haciendo la carrera de especialista o los cursos o eventos, digamos, en donde podamos discutir, que claramente no alcanza con que ANMAT lo haya aprobado, son los primeros pasos para empezar a entender que no todo termina en sí realmente pasó la prueba de la eficacia y la seguridad. Gracias, Esteban. Te hago otra pregunta. ¿Tenemos conocimiento de que exista algún tratamiento tipo novedad terapéutica que realmente sea costo efectivo? Sí, claramente sí. ¿Te estás refiriendo en general? Sí. No, digamos, en alguna enfermedad en particular. Sí, a ver,
Lo que Me tenemos que... mencionan también acá sofovivir en hepatitis Sofovivir. C o en general, ¿no? A ver, uno debiera entender, para empezar a volver mínimamente sobre lo que comenté. No es lo mismo estar dentro del umbral de costo-efectividad definido, es decir, che, la verdad es que cuesta, vamos a hacer un ejemplo cualquiera, $10.000 por año de vida ajustado por calidad ganado, lo que se llaman los QALYs, y entonces uno podría decir, che, mira, si yo logro demostrar que esa tecnología me cuesta menos de $10.000 por QALY que gano, yo lo considero costo efectivo. Pero diferente es que sea más costo efectivo que lo que yo ya tengo. Entonces, creo que probablemente la pregunta va destinada a ver si conocemos alguna que en realidad represente una reducción en el costo finalmente, digamos, del manejo. La verdad es que tecnologías que realmente estén en ese cuadrante dominante, que sería tecnologías más baratas, ya no más costo efectivas, más baratas y mejores, hay ejemplos, les doy un ejemplo, digamos, concreto. Está el ranibizumab, digamos, la marca comercial es el Lucentis para la degeneración macular asociada con la edad, que es una inyección intravítrea. A mí me tocó evaluar una tecnología alternativa, y esa tecnología alternativa era igual en términos de efectividad y notablemente más económica, y por eso yo integro la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el Ministerio de Salud. La recomendación fue de brindarle cobertura, es decir, de incorporar una tecnología que era igual en términos de resultados, pero muchísimo más barata. Ahora, ejemplos de tecnologías que estén en el cuadrante dominante, hay que buscarla hay que contarlas con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque en parte hay una parte, digamos, del costo que está dado justamente por la inversión en investigación y desarrollo, que es real, pero lo cierto es que el precio no tiene que ver directamente con la parte de I+D, sino que en general el precio se define por lo que se conoce como willingness to pay, o disposición a pagar. ¿Cuánto está dispuesto el mercado a pagar por determinada tecnología? Y entonces ese mecanismo de definir un precio en función de lo que el mercado está dispuesto a pagar no parece el más equitativo. Uno debiera decir, ¿qué me estoy perdiendo de poder cubrir por pagar determinada tecnología? Lo que se llama costo de oportunidad. Si yo dijera, mirá, para lograr mejorar un QALY, un año de vida ajustado por calidad que gano, una tecnología me cuesta 10 pesos y la otra me cuesta 20 por el mismo resultado, a priori yo estoy tirando a la basura 10 pesos que me hubieran servido para tratar otro problema de salud. Ese concepto de identificar qué estamos dispuestos a sacrificar por lograr determinados resultados en salud, creo yo que es una discusión ética que debemos tener como sociedad, pero claramente hay un camino muy largo por recorrer. Esto no va a ser de un día para el otro, ni aún creando una agencia que hace más de 5 años que se discute. Esto es una decisión que requiere una especie de acuerdo social. Rubén Torres, a quien admiro mucho, suele decir un acuerdo social de escasez, porque la verdad es que no estamos en países para tirar manteca al techo. Ahora, hay mucho. A mí, Argentina gasta aproximadamente 9,4% de su PBI en salud, aun cuando claramente el PBI de Argentina no es el de Luxemburgo. 9,4 puntos del PBI no es poco, y me parece que el problema no es de plata, es de cómo gastamos esa plata, y una gran medida de cómo la gastamos tiene que ver con el modelo de atención, no tiene que ver con las tecnologías solas, porque esto de la libre elección y que voy al dermatólogo antes de ir a mi médico de cabecera, está demostrado que no sirve para la gente. Está, pero demostrado científicamente, digamos, con estudios de buena calidad. Y nosotros creo que si uno le pregunta a alguien que tiene OS de 910, ¿qué es lo que más valora? ¿Por qué está dispuesto a pagar 500.000 pesos por mes? Es porque puede elegir ir al médico que quiere cuando quiere. Esto a los fines de los resultados para esa persona es inversamente proporcional. Uh-huh. Excelente, me parece que ya gran parte de esto lo contestaste porque dice, ¿por qué crees que no sale la Agencia de Evaluación de Tecnología en la Argentina? Bueno, a ver, ¿por qué es difícil Lo primero es difícil de entenderlo, digamos. La verdad es que creo que pocas veces uno puede, por encima de la superficie, ver a tantos actores acordando que es algo que necesitamos, ¿no? El problema ¿cuál es? Es que lo que sabemos es cuán de acuerdo están los actores en la parte del iceberg que se ve
cuando uno viene con el Titanic, pero debajo del agua hay intereses que no son expresados en general, que son los que finalmente hacen que determinados grupos generen presiones para que esto finalmente no surja. La verdad es que uno diría, ¿qué temor podría tener un productor de tecnología que tiene verdaderamente una tecnología innovadora de someterse a un proceso transparente para que podamos identificar realmente el valor de esa tecnología? Porque a mí me gusta mucho la frase de Warren Buffett que dice que precio es lo que pagamos, valor es lo que obtenemos por lo que pagamos. Entonces, la verdad es que nosotros no debemos tomar decisiones en función del precio, sino en función del valor. ¿Por qué tendría problemas en someterme a un test de alcoholemia si no tomé alcohol? Y probablemente porque tal vez tomé. Y entonces hay muchos productores que en parte no quieren tener la veeduría de una agencia, pero también, esto no alcanza solo a los productores, también hay financiadores que no quieren que alguien les diga que tienen que financiar lo que hasta ahora muchos se vienen haciendo los osos y no financian incluso lo que tienen obligación de financiar. Entonces, creo que lo que tenemos que sincerar es que el sistema de salud tiene que ser algo que sirva para el bien común. Y básicamente, aun cuando parezca abstracto y algo que no es tangible, el bien común es básicamente la salud de la población. Lo que claramente estoy convencido es que la salud de la población no va a mejorar por cubrir o incorporar al PMO el nusinersen para la atrofia muscular espinal, sino que probablemente sería interesante que le pongamos agua potable al 15% que no lo tiene y cloacas al 40% que no lo tiene. La verdad que creo que va a ser bastante más costo efectivo. Exacto. Esteban, otro tenemos respecto a países similares a Argentina, ¿cuál sería la situación mejor, peor? Dice, para nuestro sistema de salud cementado, ¿se podría aplicar costo de oportunidad en las patologías de alto costo? Bien, vamos en dos partes, digamos. En la región, en donde la verdad que compartimos bastantes características, aun cuando los sistemas de salud no son iguales, compartimos, entre otras cosas, las limitaciones presupuestarias, compartimos el elevado nivel de corrupción que hay en todos los países de esta región, pero la verdad es que algunos países han logrado de alguna manera resolver parte del problema. En la región, en Latinoamérica, hay 3 países con agencia de evaluación de tecnología, es decir, hay países que han avanzado en formalizar este proceso, Uruguay, Colombia y México, y la verdad es que uno siempre escucha, ¿no? Cuando queremos compararnos con los uruguayos, nos dicen, no, pero Uruguay es muy chiquito. Si nos comparamos con Alemania, no, pero Alemania, los alemanes son muy ordenados, y cuando nos queremos comparar con Chile, no, pero ¿sabes qué pasa? Que Chile es largo y finito. Entonces, el argentino está todo el tiempo explicando por qué no hacemos lo que tenemos que hacer, en vez de ver de qué manera logramos sacar algunas barreras que claramente no nos permiten mejorar. ¿Cómo le va a estos países? Entiendo que en todos los países hay mucho para quejarse. La experiencia de Colombia con el IETS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, me parece la mejor de la región. Uruguay acaba de sancionar, digamos, por ley, perdón, yo dije Uruguay, Colombia y México, es Brasil, Colombia y México. Uruguay acaba de sancionar por ley la creación de su agencia de evaluación, todavía no la tiene. Y Chile, si bien no tiene una agencia, tiene un esquema de financiación del alto costo que se conoce como Ley Ricarte Soto, en honor a un periodista que tenía cáncer y batalló mucho por este avance, que el Estado genera una determinada partida presupuestaria para cubrir estas enfermedades. Claramente, en sistemas únicos, como podría ser el inglés, el español, etcétera, el canadiense, en donde prácticamente hay un único financiador, es mucho más fácil lograr impacto con estas medidas como una agencia. En países como el nuestro, en donde, como vimos, la cola del aeropuerto no hacen fácil tomar decisiones que crucen horizontalmente a todos, lo que hay que hacer es sentarse verdaderamente a negociar, pero verdaderamente y no rosquear, ver cómo hacemos para negociar mejoras para la población. Pero a mí me pasó de plantearle a alguien que no tiene obligación de cubrir el PMO, proponerle la creación de un seguro de enfermedades catastróficas, que es para otro capítulo, pero es una manera de financiar solidariamente el alto costo, y me dijo, no, ¿sabes qué pasa? Que aun cuando yo tenga que aportar poca plata, hoy yo no aporto nada porque lo único que hago es rechazar la cobertura. Entonces, si no sinceramos que tenemos un país que tiene un sistema para pobres y otro para no tan pobres, la verdad es que lo único que tenemos que hacer es esperar que nada cambie, ¿no? Ya lo dijo Einstein y no hace falta que inventemos la pólvora. Si quieren resultados diferentes, hagan algo diferente, porque si no, no hay manera de modificarlo.
Si me haces recordar la segunda parte de la pregunta, pues soy una persona mayor y ya me olvidé. Decía, para nuestros sistemas de salud cementados, ¿se podría aplicar costo de oportunidad en las patologías de alto costo? Bien, yo creo, si no malinterpreto y si no es así, por ahí quien lo hizo que lo comente, digamos, al aire. Yo creo que lo que está haciendo referencia es la dificultad que tenemos para definir costo de oportunidad con un sistema que, por ejemplo, el presupuesto del PAMI no es lo mismo que el presupuesto de Swiss Medical, el presupuesto de la Obra Social Provincial de Tucumán no es lo mismo que la de Santa Cruz. Es decir, estimo que no es fácil encontrar no solo un umbral de costo-efectividad, sino también un umbral de costo-oportunidad. El desafío está en no quedarnos en la dificultad, porque la verdad que quedarnos en la dificultad ya sabemos dónde nos has posicionado. Argentina mejoró en 50 años, 11 años su esperanza de vida al nacer, lo cual es una enormidad. Pero en esos 50 años pasó de ser el segundo país con mejor esperanza de vida en la región a ser el sexto. Con lo cual hay algo que otros están haciendo mejor que nosotros. Chile, en esos 50 años, en vez de mejorar 11 años como nosotros, mejoró 22 años la esperanza de vida de su población. Acá te está diciendo que sí, que en efecto es como vos interpretaste la pregunta, y muchas gracias por responder y magnífica la exposición. Gracias. El doctor Juan Pliega dice, ni hablar de cambiar el modelo en base a atención primaria. A ver, yo estoy convencido de una cosa. Yo creo que Argentina, en cuanto a su sistema de salud, no permite parches. No lo permite, digamos. Cualquier parche que le queramos poner es pan para hoy, hambre para mañana. Argentina, en cuanto a su sistema de salud, requiere una implosión, una reforma de fondo que sea básicamente una reingeniería, digamos. No hay esto de, bueno, pero esperá que modificamos el PMO, esperá que vamos a ver si en realidad esto requeriría una discusión muy de fondo, que no sé si la vamos a tener, que incluye, como decía Eneas, el modelo de atención a mi criterio es central, digamos. Cuando uno mira o entiende los sistemas de salud o trata de comparar sistemas de salud, los sistemas de salud se definen por la interrelación de tres patas. La pata económica, que es fácil de entenderla, cuánto se gasta, de dónde viene la plata, etcétera, se llama modelo de financiación. La pata política, que es a qué parte de la población vamos a cubrir, si nos va a importar esto u otro problema, cuáles son los valores, se llama modelo de gestión. Pero todas las reformas hablan justamente del modelo de financiación o de gestión, ninguna del modelo de atención, y es lo que verdaderamente cambia los resultados de salud de la gente. Ahora, para que alguna vez tengamos atención primaria sólida, tenemos que cambiar la manera en que formamos los profesionales de la salud. No podemos seguir formando profesionales expertos en la tercera falange del dedo meñique de la mano derecha. Yo recuerdo cuando era residente, uno llamaba al traumatólogo en interconsulta porque alguien se rompió el brazo, y el traumatólogo le veía el hombro y el codo. Ahora uno llama a un traumatólogo y el traumatólogo solo ve el hombro y sugiere la interconsulta con el especialista en codo. Digamos, eso es absolutamente inaceptable. Entonces, discutir qué tipo de recursos de salud necesitamos, dónde tienen que estar distribuidos esos recursos, cuál es el piso mínimo de formación de una residencia para que a alguien le otorguemos un título de especialista. La verdad es que son cosas que van muy de la mano después de pensar en un modelo de atención diferente. Pero la verdad es que nos gana la hipocresía y nos gana los intereses propios o individuales por sobre los del conjunto. Vamos a hacerte dos solitas y te dejamos, porque una ya es como que le vas a contar la historia de los libros que escribiste, porque la que sí escribiste. ¿Cómo ve la posibilidad del seguro para aseguradoras en enfermedades catastróficas? Bueno, ahí tengo conflictos de intereses, ¿no? Digamos que uno siempre habla de conflictos de intereses y piensa que es simplemente haber recibido plata por prescribir lo que fuera. Yo tengo conflictos de intereses porque tengo propuesto un seguro de enfermedades catastróficas, tengo un libro escrito y tengo un proyecto de ley presentado. La verdad es que me cuesta entender por qué no lo tenemos. Ahora, sí debo reconocer, y ahora entro brevemente, si querés, en ampliar la pregunta, cuando nosotros propusimos la creación de un seguro de enfermedades catastróficas, la verdad que no nos dimos cuenta que encontrar una manera solidaria de financiar el alto costo o el altísimo costo en realidad no era la solución del problema, porque lo que íbamos a encontrar era una manera de financiar lo que tal vez no hacía falta. Y por eso empezamos a trabajar en el tema de la Agencia de Evaluación de Tecnología, y entonces vimos que en realidad el eslabón es ANMAT,
agencia para definir cobertura, seguro para definir financiación solidaria. Ahora, si a mí alguien me dice, ¿dónde debiera ir Argentina como primer paso? Yo creo que ni el seguro de catastróficas, ni la Agencia de Evaluación de Tecnología, aun cuando soy fanático de ambas cosas, yo creo que Argentina tiene que definir que alguien determine el precio de los medicamentos cuando salen al mercado. No hay posibilidad de que ese precio lo defina el productor, y la verdad es que no hace falta ni siquiera crear una entidad. Esto podría ser realizado por la propia ANMAT. Hay muchos países, acá creo que hay mucho por copiarle a otros países. A mí me encanta el esquema alemán o francés, en donde ellos lo que determinan es cuál es el beneficio comparativo de esa tecnología en relación a lo que ya hay disponible. Entonces, imaginemos que yo descubro el Lifchitz-Prazol. ¿Se acuerdan que recién les hablé del Lifchitz-Sumab? Que me da mucha más rentabilidad, pero también tengo uno de síntesis química. Entonces voy y le digo a ANMAT, mirá, quiero que me lo apruebes. ANMAT me lo aprueba y soñemos con que alguien dice, che, ¿qué hace el Lifchitz-Prazol? Mirá, mejora la acidez. Ah, nosotros para la acidez ya tenemos algo que se llama omeprazol. El precio al que nosotros te vamos a permitir vender ese medicamento, que técnicamente es lo que se llama un medicamento Me Too, yo también, es el precio máximo del que nosotros tenemos como estándar. Esto lo hace Brasil. Yo conté Alemania o Francia porque son países, digamos, muy pioneros en esto, pero Brasil tiene un esquema en donde cuando Anvisa, que es la ANMAT brasileña, determina que se va a incorporar una medicación, particularmente solo medicamentos, hay otra entidad que se llama CEMED, que determina cuál es el beneficio extra que tiene ese medicamento y determina el precio. Si no hay ningún beneficio extra, no se puede vender más caro. Con lo cual, creo que no tenemos un seguro de catastróficas porque esto me pasó en carne propia, de ir a presentarlo, no vamos a hacer nombres, y que me digan, no, la verdad que nosotros socios del Estado en un emprendimiento de este tipo no, porque vamos a nosotros a poner nuestra parte, el Estado no lo va a poner y se va a generar la obligación de cobertura igual. La sensación que a mí me dio es que tenían la sensación como de ¿vieron cuando uno vive en un edificio y hay deudores de expensas? El resto tiene que seguir pagándole el sueldo al encargado. La sensación era, vamos a aportar teóricamente todos 10 pesos, pero como el Estado finalmente va a mirar para otro lado en algún momento, en las prepagas, las obras sociales nacionales, etcétera, en vez de poner 10 pesos van a tener que poner 22. La verdad es que creo que siempre privilegiamos el interés individual, pero si me dan a elegir, hoy no pondría tanto esfuerzo en un seguro, sino previamente en una agencia y aún antes en una comisión que defina precio de medicamentos. Excelente. Y la última, aún en hipótesis de que existan tecnologías muy costo efectivas, tenemos un problema adicional, que es que no alcanza el presupuesto. ¿Qué opinas de esto? Bien, es buenísimo, digamos, el comentario, y si termina siendo, digamos, la última pregunta, me parece que es un muy buen cierre. Vamos a intentar hacer un paralelismo para explicar esto. Imagínense, ustedes se habrán dado cuenta que yo soy fanático de la evaluación de tecnologías sanitarias, entonces imagínense que yo tomo la decisión, tomamos con mi mujer de mudarnos, y entonces le digo, mirá, para decidir a dónde nos vamos a mudar, vamos a hacer una evaluación de tecnología edilicia. Entonces, hacemos ese proceso que yo les mostré. Primero filtramos, es decir, decidimos que, por ejemplo, no vamos a ir a ver casas, solo departamento. Una vez que definimos que va a ser solo departamento, hay que ver en qué orden hacemos la visita. Eso se llama priorizar. Entonces decidimos que vamos a ver primero en determinado barrio, que tenga determinados amenities. Después le hacemos un grade, una evaluación de la certeza, de cuánto podemos confiar en la seguridad y en la eficacia. Entonces miramos, por ejemplo, concepto de edificio seguro y terminaciones, porcelanato, etc. Después hacemos una evaluación de costo-efectividad y en vez de hacer un análisis de plata por metro cuadrado, a mí se me ocurrió inventar un score que es dólares por el índice de felicidad de los Lifchitz, que es cuántas horas al día estamos los 4 con una sonrisa así, y llegamos a un umbral de costo-efectividad. Y entonces cuando ya teníamos elegido el departamento, ya habíamos hecho todo el proceso, se me ocurrió decirle a mi mujer si se puede fijar cuánta plata teníamos para comprar ese departamento, y me dijo que nada. Con lo cual, todo este proceso no tiene ningún sentido si uno no tiene el presupuesto para poder llevarlo a cabo. Pero antes del presupuesto hay un paso anterior, que es definir cuáles son las prioridades sanitarias de una población.
Porque si uno va del presupuesto a las prioridades, es probable que no termine eligiendo correctamente. Ahora, si uno va de la prioridad al presupuesto, es posible que la relación Alcoyana-Alcoyana sea bastante mejor. Entonces, ¿cómo creo yo que debiera ser el proceso? Empezar por acordar socialmente cuáles son los problemas de salud que nos importan. No viene al caso, pero por ahí las enfermedades crónicas no transmisibles, la salud materno-infantil, lo que querramos. ¿Cuáles son de esos problemas las tecnologías que consideramos que hay que cubrir? Costearlas. Una vez que la costeamos, sabemos si tenemos el presupuesto y si nos sobra plata. Si no sobra plata, ya vimos que o alguien nos amplía el presupuesto. ¿De qué manera se puede ampliar el presupuesto en salud? O porque alguien determina que en vez de gastar 9,4% del PBI, alguien va a invertir 10%, 11, 28. Claramente cuando el Ministerio de Salud pida 28%, el Ministerio de Educación va a decir, che, mirá que a mí me gustaría que no sean todos analfabetos, dejame unos mangos. Ahora, si no aumenta el porcentaje, es decir, el tamaño, la porción de la torta que me toca, la otra opción es que aumente la torta, el tamaño de la torta, es decir, que Argentina tenga un crecimiento genuino de su PBI, cosa que no va a pasar en el futuro inmediato y mucho menos en un contexto post-pandemia. Entonces lo que tenemos que entender es que en ningún caso las decisiones pueden partir de la tecnología, tienen que partir del cuadradito de la enfermedad, identificar en dónde hoy no tenemos todavía algo resuelto, qué plata tenemos para dar cobertura a lo que nos pusimos de acuerdo que queremos cubrir, y no dar cobertura a nada más hasta que no podamos garantizar lo que socialmente acordamos que es lo que nos importa. Bueno, excelente, excelente, excelente. La verdad que muchas gracias, Esteban. Bueno, tenés felicitaciones de todo tipo. Esto después va a quedar grabado y queda en el chat también. Así que te agradecemos muchísimo, como siempre, muy claro todo, la verdad, muy claro. No sé, si ya hiciste la evaluación tecnológica con respecto a tu situación y eso dio que es mejor que nos vayamos todos a España, estamos en problemas. Bueno, ahí voy a compartir porque muchos no van a entender. Yo acepté una propuesta para dirigir una consultora de salud en España y a fin de año me voy a vivir a Madrid. Así que no es después de hacer una evaluación de tecnología, sino de haber tomado una decisión de experiencia personal y profesional. Pero Argentina sigue siendo mi país, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, te deseamos lo mejor en este nuevo emprendimiento y obvio que va a ser así, que te va a ir muy bien. Así que agradecemos también a todos por acompañarnos, como siempre. Agradecemos a Besquear por haber permitido y auspiciado este encuentro. Así que, bueno, gracias, muchísimas gracias por siempre estar. Y a vos, Esteban, lo mejor. Que sigan tus éxitos. Gracias por la invitación y obviamente seguiremos en contacto. Bueno, excelente. Gracias a todos. Excelente. Gracias, que terminen bien el día. Excelente. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Chau, chau. Gracias. Gracias a todos por estar, gracias. Gracias.